Por eso es que si hay algo que yo siempre te testifico en mi testimonio, es que el milagro grande fue después. Porque después que yo salí de ese día, al otro día, que yo escuché el corazón de Jesús, que Él me acostó y me quedó dormido en la cama, y que después al otro día tengo que volver a la realidad, porque esa fue una experiencia, pero tengo que volver a la escuela, donde yo recibía la herida, donde yo era lastimado, pero Dios me envió gente que iba a la escuela a cuidarme en la hora del recreo, en la hora del almuerzo, gente que me comenzó a cuidar hasta que terminé esa escuela elemental. Así que yo dije, pues hay que ser como un perro para que Dios te visite. Yo todos los domingos yo pasaba al frente para convertirme. Todos los domingos, eso era. Pero es que nadie podía haber entendido lo que era que Jesús entrara en tu cuarto cuando tú tuviste pensamientos e ideas de daño. Porque fui abusado sexualmente. En un momento dado, ¿verdad? Tuve pensamientos dirigidos a provocarme algún tipo de daño, porque no era yo el hombre de Dios, ni tal vez era el hombre que iba a recibir un llamado profético. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Te adoramos, Señor, que el Señor le continúe bendiciendo que esta hermosa hora. Que te saluda el pastor Justo Padua y nuestro programa de Frente con Dios. Tenemos, amén, en esta hermosa hora un gran hombre de Dios, hermano, que sé que va a ministrar su vida a través de su testimonio, de las palabras. Así que te invitamos, antes de comenzar en esta hora, que usted comparta esta transmisión. Usted vaya a nuestro canal, le dé like, usted se suscriba. También nos puede conectar, ¿verdad?, en TikTok, en todas las plataformas, prácticamente estamos toditos allí. Así que esta hora te invitamos que por favor usted comparta, amén, esta transmisión. Sé que va a bendecir a alguien. Quizá usted no puede coger un micrófono y predicar en un altar, pero puede coger su celular y compartir. Yo sé que hay personas que van a necesitar, ¿verdad?, escuchar esta palabra y serán bendecidos de una manera especial. Como siempre me acompaña la pastora de fuego, Sonia Sepúlveda. Sonia, saludos en esta hora. Amén, Dios les bendiga rica y abundantemente. Es un privilegio poder estar, ¿verdad?, un día más en este podcast de Frente con Dios, donde siempre, ¿verdad?, hablamos la palabra. Sabemos, ¿verdad?, que Dios ha de ministrar a nuestras vidas. Y como mencionaste, hoy tenemos un invitado muy especial, un siervo de Dios con una trayectoria marcada por la pasión por las almas, la fidelidad a la palabra del Señor y con un corazón dispuesto, ¿verdad?, a servir al pueblo del Señor. Sabemos, ¿verdad?, que su ministerio ha sido de mucha inspiración, ¿verdad?, para muchos, no solo por la entrega en el altar, sino por la palabra, ¿verdad?, que Dios le ha dado, no solamente en su ministerio evangelístico, sino ahora también como pastor. Y sabemos, ¿verdad?, que su ejemplo de fe y la obra, ¿verdad?, en el reino del Señor nos motiva, ¿verdad?, a nosotros para seguir buscando la palabra del Señor. Y yo sé que en esta noche pues será de edificación, ¿verdad?, para cada uno de los que nos están viendo. Y también es mi amigo, es mi hermano, amén, mi padre espiritual. Estoy hablando del pastor y amigo Pablo Millán. Pablo, ¿cómo está, varón de Dios? Bien contento en estar contigo en este lugar, aquí disfrutando todo lo que Dios ha hecho en tanto tiempo y viendo cómo el Señor los ha bendecido grandemente, y sobre todo viendo cómo por medio de toda la tecnología y los avances que estamos viendo en este tiempo, Dios sigue utilizando siervos que están disponibles y dispuestos a alcanzar vidas. Y me gozo en el Señor estar en este lugar, ¿verdad? También quiero aprovechar para darle saludos de parte de mi amada esposa, la pastora Keila López, de la tribu de Millán, Samuel, Jonatán y Josué, esa tribu hermosa que Dios me ha regalado y me ha dado el privilegio de ser el papá y la familia que Dios nos ha bendecido, de mis familiares como mis padres, el pastor Pablo y la pastora Lourdes Torres. Y también queremos aprovechar y enviar un saludo de la Iglesia Tabernáculo de Adoración, el Gran Yo Soy en Yauco City, como siempre digo, con aroma a coffee. Así que Dios nos ha bendecido de una manera especial y sobre todo empezó cuando Dios nos llamó a un ministerio evangelístico y de ahí surgió lo que es MERSU, Ministerio Evangelístico Reclutando Soldados en el Último Tiempo, porque estamos ya en la recta final. Ya la iglesia está por salir de este mundo y mientras todavía tenemos esa última lucha, esa última batalla, tenemos que seguir predicando que hay un Dios que sana, que liberta, que transforma,
que todavía sigue haciendo milagros. Él no ha cesado en hacer prodigios, pero tenemos que seguir enfatizando que en vez de seguir dividiéndonos, tenemos que unirnos más. Es tiempo de la unidad. Eso es amén, aleluya. El pastor Pablo me ha sido de grande bendición para mi vida, ha sido inspiración de dirección, Dios le ha usado, ¿verdad?, en ese don de ciencia, don profético para dirigir nuestra vida. De hecho, me recuerdo hace un par de años atrás, lo traímos aquí a predicar en un aniversario, casi siempre lo tenemos aniversario y campaña, y me recuerdo que de repente digo, esta iglesia se supone que ya tiene que tener un programa. ¿Te se recuerda de eso, varón? Mira. Eso hace tiempo. Lo que hace Dios. Y eso me vino a mi mente mientras estaba aquí ahora. Pues mira, a veces Dios habla, a veces, yo te puedo decir que a veces uno como hombre de Dios da mensajes, pero no todo lo recuerda, no todo, porque ese mensaje, uno es un cartero, en cierta manera el cartero entrega la carta y sigue andando. Eso digo yo. Así que son detalles, hay detalles que son tan particulares que te marcan y honestamente ya era tiempo. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Así que vamos a comenzar con esta entrevista. Pablo, que tú me puedes hablar, ¿cómo fue tu niñez? Pues mira, yo soy nacido y criado en el campo, un jibarito de Puerto Rico, nacido en Lares y criado en Yauco toda mi vida. Dios me permitió y me dio el privilegio de estar en la guardarraya. Así que entre Lares, Yauco, Sabana Grande y Maricao. Y pertenecí por muchos años a la Iglesia Pentecostal MI de Indiera Fría de Maricao, donde fueron y son para mí columna de esa niñez que me ayudaron a conocer a Cristo. Y en aquel momento fue dentro de un proceso de una familia disfuncional, un proceso donde en aquel tiempo mi familia, pues mi mamá fue la que le estaba sirviendo al Señor, mi papá estaba descarriado. Hoy día mis padres son pastores, tremendos hombres de Dios, pero pues hay cosas que uno menciona y se limita a veces hasta que el Señor te dice qué temas tocar y no tocar. Pero sí, supe lo que era una familia donde el enemigo trataba de lastimar, pero había una mujer de Dios que nos enseñaba a sostenernos en lo que son los principios bíblicos. Y es como cuando dice la Biblia en Deuteronomios específicamente, instruye al niño en la carrera, hablando de que esta ley se la enseñarás a tus generaciones. Y si hay algo que yo tengo que admirar de mis padres, es que mi papá, aunque en algún momento dado no le sirvió al Señor, pero siempre promovió a que mi familia, mi mamá, mi hermano siguiéramos yendo a la iglesia. Y mi mamá no permitía que nosotros nos durmiéramos si no nos contaba una historia de la Biblia. Y eso fue un punto determinante en mi niñez, porque en tiempo de crisis, en tiempo de dificultades, en un proceso y en una temporada de abandono, de abuso, de muchas áreas, porque el abuso puede ser de diferentes maneras, emocional, psicológico, intelectual, pero también puede ser sexual. Y parte del testimonio fue en esa área. Así que yo tuve que experimentar ciertas dificultades. Nací con una condición BSD, que es un problema en el corazón. En aquel momento vivo sostenido por una palabra, pero también tuve ese momento en el que tenía dificultad para hablar. Yo creo que por eso hablo tanto ahora, porque también me sanaron o me corrigieron un problema de habla, porque en vez de decir Pablo, yo decía Pavo. Y mi tío, tenía un tío, que a él le gustaba que yo cantara la canción de Jonás no hizo caso, porque en vez de decir no hacía caso, y en vez de decir tragó, decía otra frase parecida. Imagínese un niño de 5 años, 6 años diciendo, en vez de decir trago, imagínese. Así que en medio de todo eso, fue una bendición hermosa, porque mi niñez, aunque hubieron momentos difíciles, pude crecer por la palabra que mi madre me enseñó. Y es necesario que nos tomemos ese tiempo del altar familiar. Porque aunque fuera una historia que me contaba, me enseñó a orar, me enseñó a profundizar en las cosas del Señor. Y hoy soy lo que soy, tanto por esa ejecutoria del carácter de mi papá, porque mi papá es y siempre ha sido un hombre de proyecto. Él se propone algo y si él establece esta misión, no la va a terminar. O sea, el día no termina hasta que él no cumpla lo que él dijo que iba a hacer. Y de ahí surge esas características que yo pude aprender de papá, ese legado que aprendí de papi, pero también esa mujer que todo lo resolvía de rodillas, esa mujer que
no le enseñaba a muchos, pero sí sabía decirle, como en una temporada que pasamos en la familia, no había compra, no había nevera, no había camas y no había sillones de la sala. Y ver que una mujer le dijo, yo soy tu sierva, mi familia necesita cama, necesito muebles y necesito una nevera. Y eso fue como que en menos de 3 días apareció la nevera, apareció la provisión y eso es el Dios que tenemos. Eso es así. Eso es el Dios que tenemos. Así Aleluya. que no sé qué más puedo contarte, A tanto ver, que hablar. Qué poderoso, aleluya. Qué bueno que tiene un buen fundamento, aunque cuando hay planes y propósitos Dios en la vida del ser humano, aún desde niño, de una u otra forma, el enemigo como que, él no es omnisciente, pero yo digo como que se lo huele y trata de poner obstáculos, de marcar con cosas negativas, pero qué bueno que cuando hay una palabra de parte de Dios, no hay diablo, no hay demonio que la pueda detener. Pastora. Amén, eso es así, ¿verdad? Sabemos que siempre que hay un propósito de parte del Señor, ¿verdad? Siempre el enemigo como que busca la manera de detener, ¿verdad? O de obstaculizar que el plan de Dios se cumpla en la vida. Pero qué bueno, ¿verdad? Cuando contamos, ¿verdad? Con esos padres, ¿verdad? Que a pesar de todo nos encaminan, nos guían, nos corrigen para que nos mantengamos, ¿verdad? En ese caminar, ¿verdad? Del Señor. ¿Usted me podría decir cómo fue ese encuentro personal con el Señor? Bueno, yo diría bromeando por aprontado. Por aprontado. Porque si hay una cualidad que tenemos los Millanes y los Torres. Por ejemplo, los Torres es que todo lo resolvemos con un chiste. Eso lo heredé de mi abuelo materno. Pero nosotros los Millán es que somos bien intensos en las cosas. Así que cada vez que en el culto se predicaba, yo recuerdo que todos los domingos yo pasaba al frente para convertirme. Todos los domingos. Eso era... Pero es que nadie podía haber entendido lo que era que Jesús entrara en tu cuarto cuando tú tuviste pensamientos e ideas de daño. En un momento dado, ¿verdad? Tuve pensamientos dirigidos a provocarme algún tipo de daño porque fui abusado sexualmente. Y ahí es donde yo comienzo. Y por eso es que reitero la importancia de la palabra, ¿sabes? Mi mamá me explicaba, me contaba las historias al punto que me hablaba a nivel de un niño que pudiera comprender. Y a mí nunca se me olvida la historia de la mujer Sidonia, porque ese fue el punto determinante. ¿Sabes? Una noche yo escucho la historia del punto y la historia de la mujer Sidonia que va donde Jesús y le dice, mira, mi hija está endemoniada, ¿sabes? Yo necesito que tú hagas un milagro. Y la respuesta de Jesús en ese momento dado parece como un poco áspera. Y tal vez alguien diría, mira, fue ofensiva. Pero era que alguien necesitaba responder, que me necesitaba una palabra. Y hace unos minutos tú mencionaste la importancia acerca de la palabra. Y esto es importante porque tal vez no era yo el hombre de Dios, ni tal vez era el hombre que iba a recibir un llamado profético. Pero por aprontado dije, esa palabra es mía en un culto. Y hay momentos en nuestras vidas que un milagro va a ocurrir porque alguien a quien se le esté hablando en el culto, que puede tener nombre y apellido, pero no le importó, no le hizo caso, no le prestó atención. Pero en esa omnisciencia, en eso que todo Dios lo sabe, hay alguien que se atreve a decir, oye, esa palabra que yo acabo de escuchar a mí me conviene y yo la necesito. Esa palabra que yo acabo de escuchar puede cambiar la dirección de mi familia. Esa palabra que acaban de decir puede transformar y hacer un cambio drástico del antes y el después. Y yo recuerdo que esa historia mi mamá me la contó y eso fue el antes y el después. Porque literalmente en mi casa había un perro realengo, perro que llegó de esos perros como decimos los boricuas, un perro chingo, un perro de calle. Y en Indiera, ¿verdad? En esa área donde yo vivía hay frío, casi siempre todo el tiempo es frío. Así que en el área de afuera, siempre el perro daba vueltas en la alfombra. Y cuando yo veo con 8 años una mente dañada, una mente lastimada, lacerada, con pensamientos dañinos, con pensamientos ¿dónde está el amor de Dios? ¿Por qué me está pasando esto? De momento me viene esa historia. Tu mamá te contó anoche de que la historia del pan es para los hijos, no para los perrillos. Pero ella dijo, pero aún de la mesa, Eso es. ¿sabes? De la mesa, lo que cae
esas pajas, lo que nosotros le decimos pajillas, pero realmente cuando tú estudias un poco más la cultura hebrea, es un pedazo de pan un poco más grande. Sí, sí. Y con eso es suficiente para una sanidad. Entonces, para mí, en mi intelectualidad, en mi mente dañada, en mi mente herida, pues yo me acordé del perro y el perro daba 2 o 3 vueltas y se acostaba en una alfombra. Así que yo dije, pues hay que ser como un perro para que Dios te visite. Y yo recuerdo en mi testimonio que yo entro en mi cuarto y le doy 2 o 3 vueltas a la alfombra porque había que ser como un perro. Y eso es lo que a mí me marcó. Qué poderosa es la palabra del Señor. No torna atrás vacía, Pablo, de verdad que no. Oye, una historia que más me fascina, esa de la ciroferincia, ¿verdad? De la Sidonia, a mí que es la misma. Aleluya. Así que continúa. Pues mira, en ese momento dado de que yo entro a mi cuarto, ese día yo estaba llegando de la escuela porque el daño que yo recibí, yo no lo recibí por medio de familia. Si tú te pones a estudiar un poco las estadísticas, tú te vas a dar cuenta que siempre que una persona es manoseada, tocada, lastimada, lacerada, y te utilizo diferentes palabras porque tal vez este testimonio puede impactar a alguien. Y no siempre tiene que haber una penetración, no siempre tiene que haber un contacto. Pueden haber palabras sutiles, pero en el caso mío fue un abuso. Y llegó el momento dado en que cuando yo llego a mi casa, ese fue el antes y el después, porque yo había recibido una palabra antes de acostarme. Voy a la escuela y cuando regreso de la escuela es que yo vengo con ese momento difícil. Wow. Yo me encierro en el cuarto. Y cuando tú salías del pasillo, estaba lo que era la cocina en aquel momento, ¿verdad? Después mi papá hizo unos cambios, pero estaba la cocina. Y yo recuerdo que cuando yo cierro con seguro. Y mi mamá, pues parece, o alguien en la casa, hizo algún ruido en la cocina. Y yo levanté la mirada, porque yo vine determinado a que yo necesitaba algo. Algo iba a ocurrir. Yo miraba en el closet unos ganchos, unas perchas con intenciones de provocarme algún tipo de daño, porque había algo que me molestaba. ¿Sabes dónde está Dios? Que te aman y tú estás experimentando esto. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Así que yo me recordé del perro, lo había observado como todo buen niño. Yo recuerdo que al lado de mi cama había una alfombra y me acuerdo que era estilo rectangular, pero las esquinas eran en forma como de círculo, pero larga, con unos flequitos. Y yo le di 2 o 3 vueltas a esa alfombra, porque yo lo que tenía en mi mente es, hay que ser como un perro. Y ese era el nivel de cautividad, de laceración. 3 palabras importantes que tal vez puede impactar a alguien. Hay personas que pueden estar cautivas. Hay personas que pueden estar en cárceles. Y hay personas que pueden tener yugos. Y cuando una persona puede estar en una cárcel, puede decir, como dijo el salmista, saca mi alma de la cárcel, entonces te voy a alabar. Sin embargo, vemos al apóstol Pablo que aprovechó la cárcel para hacer tremendo culto. Tan grande fue el culto que hizo que a la medianoche provocó el antes y el después. Poderoso. Pero hay personas que están en la cárcel y no saben cómo salir de la cárcel porque están hablando de una herida almática, una laceración. El espíritu puede ser vivificado, pero el alma puede estar lastimado. Entonces, tenemos esa esclavitud, esos yugos. Y yo recuerdo que yo le di vuelta. Y yo le daba vuelta a la alfombra. Y yo decía, ¿qué tú vas a hacer? Tú no vas a abandonar el trono para venir a levantar a este niño. Porque mi intención era esta. ¿Cuánto yo daría? Y nunca se me olvida esa oración. ¿Cuánto yo daría porque tú abandones tu trono? Te sientes en mi cama, y tocaba mi cama. Y cuando te sientes aquí, me levantes del suelo y me sientes en tu muslo. O sea, esa era mi oración. Pero ahí mismo venía la retórica, que vas a abandonar tú el trono. Esa era mi respuesta. O sea, yo tenía una lucha, pero mi mente estaba cauterizada, porque yo lo que pensaba era que para que Dios tuviera misericordia de mí, yo tenía que actuar como un perro. Por eso es que la gente a veces no va a entender cuán grande y cuán poderoso fue lo que Dios hizo en tu vida, solamente aquel que tuvo el testimonio. Eso es, sí. Y ahí es donde entran 2 palabras, 2 tiempos. Está el tiempo donde tú sabes lo que viviste, pero está el tiempo de tu celebración. Y nadie va a celebrar y nadie va a adorar más que tú, porque tú sabes lo que es tu dolor, tú sabes lo que es tu angustia, tú sabes lo que es la escasez, tú sabes lo que son esos sentimientos de tristeza, de congoja. Más nadie lo va a experimentar. Tal vez podemos decir, lamentablemente te entiendo, sé lo que sufriste o tengo una idea, pero solamente aquellos que tuvieron tal experiencia pueden comprender los momentos de tormento. Incluso vieron momentos en mi vida que yo me acostaba a dormir y yo me levantaba con unas pesadillas horribles. No me preguntes qué era, pero yo me levantaba viviendo un trauma tras trauma. Wow. Entonces,
allí es donde yo tengo esa experiencia, donde en el momento, y hay gente que a veces me dice, el Señor es hermoso. Tú no tienes idea de lo hermoso que es, a menos que hayas tenido una experiencia donde Él te haya levantado del suelo, se haya sentado contigo, te haya puesto a escuchar su corazón y hayas conocido esa personalidad. Pero como vengo de un momento de tristeza, también llega el momento en que yo no puedo aceptar algo hermoso en mi vida, porque eso es parte de ser herido. Todo le puede ocurrir algo bueno a alguien, y quiero que tú me puedas entender. Muchas veces nosotros vamos a celebrar el milagro de otros. Wow, Dios hizo algo terrible en la vida de fulano, Dios hizo el milagro en la vida de alguien. El problema está cuando nosotros no podemos entender que también ese milagro es para ti, que esa sanidad es para ti, que ese milagro es para ti. Y así que Dios está dispuesto, disponible en bendecirte, en otorgarte lo que por medio de Jesucristo te ha prometido. Por eso es tan importante entender que nosotros, la iglesia, lo que se le diría eclesia, podemos decir Abba, porque Abba significa papi. Y papi solamente lo va a entender aquel que tiene una intimidad. Por eso Romanos te dice que nosotros tenemos el Espíritu de la gracia, por el cual el Espíritu mismo nos da testimonio de que podemos decir Abba. Entonces, como podemos decir papi, que es la palabra transliteral, la exacta, papi, no papá, no mi padre, no, es mi pertenencia. Como yo le pertenezco a Él, Él me pertenece a mí. Y ahí es que tú comienzas a romper esquemas y a romper pensamientos. Espérate, Él es mi papá. Y cuando tú tienes un papá, yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando usted tiene hijos, por ejemplo, yo tengo 3 hebreos. Y cuando el teléfono a mí comienza a sonarme de mi esposa, y yo comienzo a ver que Keila me escribe un mensaje y otro mensaje y otro mensaje, yo digo, le asaltaron el teléfono a Keila. Ya yo sé que es Josué, porque Josué envía, quiero este juguete, con muchos besos, muchos abrazos, papi, te amo, porque hay una intención de convencer a papá, porque yo sé que papá tiene un corazón misericordioso, bondadoso, abundante, y me va a dar lo que le estoy pidiendo. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a divertirnos como iglesia, a gozarnos como iglesia, pero el término importante que quiero recalcar aquí es a disfrutar como familia. Y como esto es una familia, el Padre nos está invitando a todos a casa. Por eso Cristo viene simplemente para dejarnos saber que hay una fiesta en la casa y que nosotros somos los hijos y que estamos bienvenidos a volver a casa. Así que esa experiencia a mí me marcó, porque fue el antes y el después. Fue el momento en que conocí a Jesús, pero como estaba en un momento de que yo no podía entender que algo bueno me podía ocurrir, pues no me atreví a hablar. Y van a haber personas que cuando reciban algo de parte de Dios pueden sentirse igual. Yo testificar, porque es que yo no soy alguien, que yo no soy nadie. Yo hablar lo que Dios hizo, porque hay un proceso de aceptación y eso es parte de identificarte. Y el día que tú te puedas identificar que eres hijo legítimo, no ilegítimo, porque el legítimo es el que puede disfrutar. Y como el que invita paga, pues tú puedes decir, es que papi es el que nos va a llevar a comer, es que papi es el que nos va a dar la bendición. Y ahí comenzamos a disfrutar la bendición de Dios. Eso es así. Creo que todos y cada uno de nosotros nos ha sucedido eso. Lo que Dios puede usar es fulano, pero conmigo Dios no lo puede hacer. Y lo poderoso del evangelio es que las cosas que te marcan, que tú no quisieras hablar, son las que Dios más utiliza para bendecir y marcar a otros. Hay cosas de uno personal que uno no quisiera hablarlas. A mí, como me pasado como hombre de Dios, ¿entiendes? Y me costó años pararme y hablar unas cosas. Pero cuando he abierto mi boca y comencé a hablar, que me ha sido de bendición, yo sé que Dios está ministrando a través de esta palabra a alguien. Así que yo te felicito por la valentía de atreverte a predicar y a hablar. Como dijo Nabucodonosor, conviene que yo declare las maravillas y milagros que Dios Altísimo ha hecho conmigo. Amén. Mira, yo quiero compartirte este verso. Este verso a mí me marcó mucho. Lo estoy buscando aquí rapidito, lo tenía, como dice uno. Estaba aquí. Y este versículo es uno corto que te quiero dar. Pero este versículo está en el Salmo. Y dice el Salmo 34:5. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros
no fueron avergonzados. Es momento de que salgas de la distancia y comiences a mirar. Hebreos 12:2 te dice claramente: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de vuestra fe. ¿Sabes? El blanco, y lo digo con mucho respeto a mis colegas, a los hermanos de la fe, los ministros del evangelio. Esto no se trata de que Dios te haya dado el privilegio de tener la publicidad. Esto no se trata de que Dios te haya dado el privilegio de tener un nombre y de llenar estadios. Esto no se trata de que Dios te use más en ciencia o en el ministerio profético. Esto se trata de que aunque tengas dones que son para la administración de la iglesia, tú puedas entender que aquí el grande se llama Jesús. Que yo tengo que tener un cambio hasta alcanzar la altura y la madurez perfecta del hombre de Dios. Esto se trata de que todo lo que ocurre en mi vida, todo, absolutamente todo, dice Romanos, que va a obrar para bien conforme a los que son llamados por Él. Por lo tanto, todo lo que tú hayas experimentado, bendiciones, tragedias, abundancia, escasez, miseria, todo va a obrar para bien. Y como todo obra para bien, la iglesia tenemos que aprender a vivir confiadamente de que todo lo que Dios permite en nuestras vidas, aunque aparentemente ser algo parecido a la vida que vivió Job en un momento de prueba, todo va a obrar para bien. Porque la Biblia te lo dice: mis pensamientos son pensamientos de paz. Los planes de Dios son planes eternos donde va a haber momentos que Él quiere verte reír, pero todo va a obrar para bien. Por eso es que nosotros los hombres de Dios tenemos que enfatizarnos en que la familia de la fe tiene que volverse a unir, predicar un mensaje de restauración. Y eso no significa que yo deje de predicar santidad, porque la santidad yo la puedo predicar, pero si yo no hablo del amor genuino, por más que yo hable de santidad, esa santidad va a estar carente de la esencia del amor. Por eso es que si hay algo que yo siempre te testifico en mi testimonio, es que el milagro grande fue después. Porque después que yo salí de ese día, al otro día, que yo escuché el corazón de Jesús, que Él me acostó y me quedó dormido en la cama, y que después al otro día tengo que volver a la realidad, porque esa fue una experiencia, pero tengo que volver a la escuela, donde yo recibía la herida, donde yo era lastimado. Y yo tengo que bendecir y agradecer a aquellos hombres de Dios de la Iglesia Pentecostal MI de Tierra Fría de Maricao. Y lo digo con mucho respeto, hermanos de la fe. En muchas otras ocasiones he dicho los nombres. Ya hay algunos que están con el Señor, pero Dios me envió gente que iba a la escuela a cuidarme en la hora del recreo, en la hora del almuerzo. Gente que me comenzó a cuidar hasta que terminé esa escuela elemental. Desde ese momento que Dios me dio esa experiencia, al otro día, hasta que salí de la escuela, yo creo que yo recibí una escolta del cielo y no lo vengo a ver hasta ahora. Wow. Pero fueron escoltas de gente que cuidaron, velaron y formaron un ministerio. Así que lo que yo soy es por la formación de gente que no tuvieron tal vez una credencial, gente que tal vez no tenían muchos seguidores ni muchos likes en Facebook o en las redes sociales, pero hubieron gente que vivieron el principio de la Biblia, la intención de la oración, de la búsqueda, de ayuno, de vigilia. Tal vez los que sabían leer y escribir, tal vez los que pudieron ir a un grado asociado o universitario, pero que en medio de todo eso me enseñaron que el amor de Cristo es cuidar al prójimo. Y de eso yo tengo mucho que hablar cuando hablo de esos hermanos. Amén, qué poderoso. El Señor siempre envía ángeles para cuidar a uno. Y no necesariamente son ángeles con aureolas y con alas. Son gente de carne y hueso. Yo he tenido también mi. Pastor, le puedo hacer una pregunta más aquí. Amén, claro que sí. Hemos escuchado, ¿verdad?, el poderoso testimonio, ¿verdad?, del pastor Pablo Millán. Conocemos, ¿verdad?, su trayectoria evangelística. Ahora, ¿verdad?, desde hace un poquito, ¿verdad?, en el pastorado. Un par de años lleva ya, un par de años. Ya vamos para 5 ahora en marzo. Se inspira y adora. 5 añitos, ¿verdad?, en el pastorado. Dentro de su ministerio, ¿qué momento más significativo usted ha dicho que usted haya estado de frente con Dios? Un momento que lo impactó tanto que tú digas, este momento fue que impactó tanto mi vida que... Mira, yo creo que decirte uno, no puedo decirte uno, porque es que han sido tantos. Yo lo que sí puedo darle un consejo
por medio de esto a la gente. Esto no se trata de que yo ore para que Dios me use. Esto se trata de que yo oro porque quiero tener una intimidad con Él. Eso es. Si yo tengo una intimidad con Él, entonces vamos a escribir un montón de libros. Y el problema es que no voy a decirte cuál es mayor, cuál que otro. Sí te puedo decir que esa experiencia a mí me marcó, pero yo he tenido experiencias donde me han visitado ángeles. He tenido experiencias donde Dios me ha hablado y me ha dado nombre. He tenido experiencias donde... testimonios donde me han venido a decir pastores, mira, ayúdame a orar por una situación para construir un templo, y el Señor me dice, va a pedir prestado, va a pedir un préstamo, y dile que no, que yo no se lo apruebo. Y han sido experiencias, pero yo creo que de todas las experiencias me vino una así de esas que te dejan, como decía un pastor que tenía, de esas que te dejan anonadado, estupefacto y atontado. Así decía un pastor que yo tenía, he quedado anonadado, estupefacto y atontado. Y era que en un momento dado, yo estaba predicando en República Dominicana y pasaron 2 eventos. Era la primera vez que Dios me daba un nombre. Y en ese momento que me dan el nombre, si buscan en las fotos que tenemos en la página de Facebook, se ve como un tipo de esfera. Y yo estoy así pensando, y como no me atreví a decir el nombre, cuando me montó en el vehículo para irnos, yo le digo a los que nos llevaron allí, que me recuerdo que eso fue en el Hoyo del Toro, en República Dominicana, y le pregunto, ¿hay alguien que se llame así? Y me dice la muchacha y la misionera con quienes estábamos, me dice, no sé, pero puedes preguntarle al que guiaba, que era un taxista, porque él iba a esa iglesia. Y le dije, sí. Así se llama la hija del pastor. Ajá, ¿y quién es la hija del pastor? Una sordamuda. Y yo me quedé impactado porque yo decía, ¿quién sabe si ese era el día en que Dios le iba a dar la sanidad? Que Dios le iba a dar el milagro. Y yo simplemente por la duda no me atreví. Ese mismo día, por la noche, tuve una experiencia, la contraparte. Comienzo a predicar en el culto, te estoy hablando del mismo día. Comienzo a predicar en el culto y de momento hago el llamado para salvación. Y yo veo que llega esta señora de tez, ¿verdad?, morena, y pasa al altar y empieza a hablar en un idioma que yo no sé ni qué está hablando. Después supe que era creol, pero mientras me está hablando, yo no sé ni lo que está hablando. Así que yo vengo y llamo y digo, Jibarito, al fin que saque ese suspiro. ¿Hay alguien que entienda lo que está hablando esta señora? Y de momento sale una de las misioneras locales. Me dice, ya lo que está hablando es creol. Y de momento yo le digo, pues pregúntale que por qué vino al altar. Y empiezan, y esto es algo que yo he visto, tal vez estoy equivocado, pero el hermano dominicano tiene un tono de voz muy alto muchas veces y tú te puedes pensar que están peleando. Y ellas empiezan como que a hablarle en un tono alto, una haitiana, una dominicana. Y yo asustado, preocupado, aquí se van a fajar estas dos, van a pelear estas dos. Y de momento me mira la hermana dominicana, la misionera, y me dice, le estoy tratando de explicar a ella que usted habla español. Y ella está diciendo que por qué si usted predicó en creol, ¿por qué no le habla en creol ahora? El milagro fue tan y tan grande que en esa mujer Dios le tradujo el mensaje. Yo hablé español, yo creol no sé ni hablar. Yo sé hablar lenguas porque el Espíritu de Dios me toca, pero fuera de ahí yo no hablo otro idioma. Y ese testimonio a mí me marcó, porque ella pasó solo para convertirse. Ella quería aceptar a Cristo, pero ella lo entendió en su idioma. Aleluya. Y ahí fue que yo tuve que pedirle a la hermana misionera que le tradujera para que ella repitiera conmigo la oración de salvación. Así que a veces nosotros creemos que un milagro, y damos mucho énfasis, que un pie plano crece, un pie plano recibe curvatura, un pie corto crece, una mano corta crece. Hermoso es ver esos detalles, pero yo creo que debemos enfatizarnos en que las vidas vengan a Cristo. Eso es. Y estas señales seguirán a los que creen. Yo creo que Dios es un Dios de prodigio. Y como Dios es un Dios de prodigio, Dios hará prodigios. Siempre y cuando creamos y lo pidamos. Poderoso el nombre. Yo estoy de acuerdo 100%. Créame que yo siempre le he pedido al Señor. El milagro más grande que yo quiero ver en este ministerio es la gente salvarse. Y by the way, ¿verdad? Dios nos ha utilizado, hemos visto milagros, maravillas, prodigios.
Y Dios me ha revelado hasta el nombre. Mira, me llegó a mi mente cuando llegamos a Matilde Velares. De hecho, usted estuvo allí con nosotros. Usted ha pastoreado conmigo en todo este tiempo, desde que comenzamos a pastorear. Y me recuerdo que estaba esta hermana de la tesorería de la iglesia y estaba embarazada. Y yo llegué nuevo de pastor. Oye, hermana, ¿está embarazada? Sí. Una nena, sí, una nena. ¿Y cómo se llama? Y ella me dice que Jehová le dijo que no podía revelarme el nombre. Pero yo conseguí una ropita para bendecir a la niña. Y cuando voy de camino, yo miro al cielo, sigo en mi carro. Y voy mirando al cielo, Jehová, si tú quieres revelarme el nombre de la niña, tú lo puedes hacer. Y Dios me dice, así, Pablo, se llama Rebeca. Y yo llegué a la casa. Dios te bendiga, varón, mira, le traje esto para Rebeca. El hombre que me semblante. Me mira raro. Mira arriba abajo, me dice, ¿quién te dijo el nombre de la nena? Yo vine de camino, le dije a Jehová y Jehová me lo dijo. Ese es el Dios que le servimos, un Dios verdaderamente sobrenatural. Una preguntita, ¿verdad? Tenemos que ya mismo comenzar en nuestro culto, pero nos quedan un par de minutitos. Yo sé que dentro del ministerio se sufre, se pasa, vemos gloria, pero no sabe la historia. Y yo sé parte, ¿verdad?, de todos sus procesos que usted ha pasado, pero si yo le preguntara cuál ha sido el momento más difícil, más duro que usted se ha encontrado dentro del ministerio. La persecución. Yo creo que eso es una de las pruebas más difíciles. ¿Usted también pasa por eso, varón? Sí. La persecución. Yo creo que eso fue Mira, una vez, ¿verdad? Hablando de la persecución, una vez pasamos por esa situación. Yo recuerdo que siempre que voy a República Dominicana siempre hay una experiencia linda. Yo recuerdo que en ese viaje el Espíritu me dice, si el príncipe se levantara contra ti, no cedas tu posición. Eso fue una guerra, pero una guerra que se levantó terrible. Y yo recuerdo que en medio de esa guerra llegó el momento en que muchas vidas fueron marcadas, lastimadas. Y un falso profetizar puede dividir iglesias. Ay, papá. Un falso, así dice Jehová cuando Jehová no ha dicho. Ay, papá. Y hubieron muchas vidas que fueron lastimadas. Yo me recuerdo de aquella persecución y fue parte del proceso. Pero llegó un momento dado en que el Señor, ya viviendo en Puerto Rico, me dice, cierra el capítulo. Esa persona que te hizo daño, pídele perdón. Y yo me quedé como que, pero si es que yo no he hecho nada, pero pídele perdón. Y yo recuerdo que le dije al Señor, bueno, Señor, si tú quieres que yo le pida perdón, que me lo encuentre. Y de momento me llaman por teléfono y me dice alguien, un pastor, me dice, mira, yo no puedo viajar y hay que instalar a un pastor. Como ya tú fuiste ungido y perdonando la palabra y el término, ya tú eres reverendo. Yo en eso, yo sigo siendo el mismo hermano, el hermano Pablo Millán. Eso yo le tengo mucho miedo cuando hay mucho nombre. Somos dos. Yo soy el hermano Pablo Millán, pero me dijeron, como ya tú eres ministro ordenado, se escuchó más lindo así, como eres ministro ordenado, ve y úngelo. Y en ese viaje, yo iba a una misión siendo un delegado. Sin embargo, no hago llegar a la primera persona que me encuentro. Y ahí aproveché. Si en algo te ofendí, perdóname. Hermano, y qué bendición hay cuando tú eres obediente a Dios, porque eso desató otras bendiciones. Eso desató otras manifestaciones de Dios. Así que, de verdad que cuando tú eres obediente, es algo especial. Es algo especial. Verdaderamente hay mucho que testificar, pero yo creo que esto será para cuando vayan a Yauco. Eso es así, poderoso del Señor. Pastora, tengo que ir culminando ya esta entrevista. Vos tenés una segunda parte de esta entrevista. Amén, eso es así. Quiero hacerte una preguntita, ¿verdad? La última pregunta que te voy a hacer. Si tú pudieras resumir tu ministerio en una sola frase o un versículo bíblico, ¿cuál sería? En una sola frase. Mira, en una sola frase, un amigo del Espíritu Santo. Porque independientemente, yo te lo digo rápido, me da sentimiento, porque es que me diste en el punto. Es que la iglesia sin el Espíritu Santo no es iglesia. La iglesia sin el Espíritu Santo es un club social, es un momento de comunicaciones nada más. Y si nosotros deseamos
ver el evangelio de la Escritura, yo no le diría el hecho de los apóstoles, yo le diría el hecho o los hechos del Espíritu Santo. Porque si hay algo lindo de mi amigo, es que la gente te ve a ti como el hombre de Dios. Pero él es el que va contigo poniéndote en alto. Simplemente porque eres obediente, porque te sometes, porque caminas con Él, porque estás buscando tener una intimidad con Él. Y a veces yo le digo al Señor, y se lo digo de esta manera, digo, mira, no es lo mismo que yo diga que tú eres mi amigo, a que la gente por revelación tuya diga, Pablo es amigo del Espíritu Santo. Eso es así. Porque cuando nosotros podemos decir, ese hombre conoce al Espíritu Santo, ese hombre conoce a Jesús, ese hombre sabe quién es Dari, te vas a dar cuenta de que estás viviendo en una armonía. Y esto no es que utilice palabras hermosas o palabras que se están usando mucho, un ambiente profético, una vida. No. Vamos a la esencia. Somos iglesia, somos hijos del Altísimo, somos familia de la fe. Pero estamos caminando en un tiempo determinado, en un tiempo difícil, donde tenemos que ser constantes en tener una vida relacionada e íntima con el Espíritu. Así que conocer el Ruach HaKodesh, ¿te acuerdas de ese testimonio? Sí. El Ruach HaKodesh es algo especial. Para mí, si Él no está, a mí no me inviten a los lugares. Amén, eso es así. Pronto vamos a tener varias horas corridas por ahí en un estreno que estamos haciendo eso es un preview. Y te vamos a invitar para que puedas fluir con más tiempo. Sé que tenemos que comenzar el culto de aniversario ya mismo. Gracias, Pablo, por estar con nosotros. Pásate a la cámara ahí, si te puedes decir tus redes sociales para que te sigas también. Pues mira, nos puedes seguir directamente por la página de Pablo L. Millán, Pastor Pablo L. Millán en YouTube, pero también nos puedes seguir en YouTube con la página de la iglesia Tabernáculo de Adoración TV. Nos puedes buscar en las redes como Pablo L. Millán, Pablo Ministry y también Tabernáculo de Adoración TV. Ahí nos puedes seguir, también nos puedes seguir en Roku, también nos puedes seguir en Amazon. Ahí nos puedes seguir. Estamos levantando un proyecto directamente para tener un canal completamente 24/7. Es un proyecto que estamos trabajando y Dios nos sigue, ¿verdad? Y dando dirección para esto, porque la intención es una. Aquí no se trata de conocer y de ser seguidores de hombres. Aquí se trata de conocer quién es Cristo, lo que hizo, lo que hace y lo que es capaz de hacer en un ambiente de familia. Y sobre todo creer que el Espíritu Santo todavía está en acción. Y mientras el día dure, seguir levantando un legado a quien entregarle la antorcha cuando llegue el momento, si es que Cristo tardase. Pero yo creo que ya Cristo está más cerca de lo que muchos están pensando y tenemos que seguir anunciándolo. Así que te invito a que nos puedas seguir a través de las redes. Estamos a su disposición. También si usted quisiera seguirnos o invitarnos a estar con ustedes, puede comunicarse directamente con mi amada esposa, que ella es la que sigue, ¿verdad? Y es la que trabaja directamente con la agenda del ministerio. Puede comunicarse con la pastora Keila López y hacerle una llamada a ella directamente. Más adelante le puedo dar el número. ¿Puedo dárselo? 787-709-3617. 787-709-3617. Ahí usted puede comunicarse con ella. Y como me dijo una vez el Señor, en tu pastorado es que vas a las naciones. Ay, santo, aleluya. Gracias, Pablo, por estar con nosotros. Se nos acabó el tiempo tristemente. Tenemos que despedirnos. ¿El productor no se va a decir algo? Si no, productora, ya estamos. Así que vamos a hacer una oración para hacer así amén. Así que esta hora, si necesita la oración, te puedes conectar, puedes escribir. Amén. Por ahí en pantalla está mi número de teléfono también. Así que, Pastor Pablo, ¿nos puede hacer una oración en esta hora para así culminar en esta hora? Claro que sí. Papi, en esta hora vengo delante de ti en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Te pedimos, Señor, en comunión con el Espíritu Santo, que este testimonio sea de bendición y de edificación a cada vida. Te pido, Señor amado, como nos enseñaron los ancianos de antaño, Señor, que por medio de los canales, los instrumentos, ellos se atrevan a entender que hay una palabra que está siendo desatada. Una palabra en la cual si creen y confiesan que Jesucristo es el Señor, serán salvos. Pero también de esa palabra que dice que en el nombre de Jesús,
se iban a producir señales y prodigios. Yo te pido que promuevas, que realices, hagas milagros, Señor, de sanidad, que cánceres desaparezcan, que enfermedades terminales sean cambiadas por vidas que tú das añadiendo vida. Señor, que familias sean restauradas, que vidas sean edificadas, que sigan siendo añadidos los que han de ser salvos, pero todo, sobre todas las cosas, que podamos seguir levantando una generación que pueda continuar hablando de quién es nuestro Señor, pero una generación, Señor, que esté escondida en tu palabra. Te pido, Señor amado, que bendigas este programa, que bendigas a cada uno de los que están integrados en este lugar, tanto los que están expuestos como los que están escondidos en el anonimato. Te pido que los bendigas también. Te pido, Señor, que evento verás antes te había hablado. Te pido, Señor amado, Turúnsala, que toda espalda comprimida sea descomprimida y que puedan recibir sanidad en esta hora. Que el problema del pie sea sano en esta hora. Y sobre todas las cosas, inúndanos con tu presencia. Pon en nuestras vidas ese deseo ferviente de conocerte. Y todo espíritu inmundo y ilegal que estemos operando sea expulsado y reprendido y cancelado. Y que el pueblo y las vidas puedan confesar y entregarse a Cristo para que puedan recibir vida y vida en abundancia. Bendice a cada uno. Arrabash, aplástanos con aplastante bendición. Todo te lo pido, papi, en el nombre de Jesús y en la comunión con mi amigo el Espíritu Santo. Dios te bendiga. Amén. Así que Señor le continúe bendiciendo. Muchas gracias a toda la audiencia que se conecta y recuerda siempre estar de frente con Dios. La paz de Dios sea contigo hoy, mañana y siempre. Shalom, shalom.